¿Puede el silencio pesar tanto como la piedra dorada de Villamayor que viste Salamanca? Julián Martínez, 72 años, viudo, profesor de literatura jubilado, sentía que sí. El silencio en su piso cerca de la clerecía no era ausencia de ruido, era una presencia densa, tejida con los hilos de la memoria de Elena, su esposa, desaparecida hacía ya 3 largos, interminables años. 3 años en los que los días se habían convertido en una rutina grisácea. El paseo matutino por las calles aún dormidas del casco histórico, el café solitario en el Novelty mientras leía la prensa con ojos que ya no buscaban noticias sino distracción. Las tardes entre libros que antes compartía y ahora solo subrayaban el vacío en el sillón de orejas tapizado en terciopelo granate frente al suyo. Era un hombre culto, de mente ágil y conversación otrora irónica, pero la soledad le había robado la chispa. Mantenía una pulcritud casi ceremonial en su vestir, chaquetas de tweed, jerseys de lana, el cabello cano impecablemente peinado hacia atrás, como un último bastión contra el desorden interior. Sus ojos azules, antaño vivos, ahora reflejaban una melancolía persistente, la de quien ha perdido el rumbo tras la jubilación y la viudez casi simultáneas. No tenían hijos, y los amigos, como las hojas en otoño, se habían ido dispersando por la edad, la distancia o la muerte. Su orgullo, ese viejo compañero de viaje, le impedía mostrar su vulnerabilidad, incluso a Clara, su sobrina, una mujer práctica y cariñosa que vivía en Madrid, y cuyas llamadas telefónicas, llenas de una preocupación, percibía pero no sabía aceptar, eran cada vez más espaciadas y algo forzadas. Fue en una de esas noches especialmente largas, cuando ni Bach ni Cernuda conseguían ahuyentar los fantasmas, que Julián encendió el ordenador. Era su ventana al mundo exterior, aunque a menudo se sintiera más un espectador tras el cristal que un participante. Navegaba por foros culturales, buscando un eco de las conversaciones que tanto echaba de menos. Encontró uno dedicado a los amantes de la música barroca. Con timidez, bajo el seudónimo de lector nocturno, se atrevió a dejar un comentario reflexivo sobre una interpretación poco conocida de Vivaldi. No esperaba nada. Quizás solo dejar una pequeña marca en el vasto océano digital, una prueba de que aún existía, de que aún pensaba. La sorpresa llegó al día siguiente en forma de notificación. Un mensaje privado, el remitente Ánima errante. El texto, cuidadosamente redactado: «Disculpe mi atrevimiento, profesor Martínez, si me permite la familiaridad, deduzco su profesión por la agudeza de su análisis, pero su comentario sobre Vivaldi me ha conmovido profundamente. Pocos aprecian esos matices hoy en día». Julián sintió un respingo, una mezcla de vanidad halagada y curiosidad. ¿Quién sería aquella alma errante? Respondió con cortesía, iniciando un intercambio que sin saberlo cambiaría el curso monótono de sus días. La conversación fluyó con una facilidad inesperada. Ánima errante se presentó como Sofía Rossi, una mujer de 50 y tantos años, hispano-italiana, residente en Florencia. Viuda también, decía, de un músico talentoso pero atormentado. Compartían una pasión por la ópera, la pintura renacentista, la poesía de la generación del 27. Sofía parecía conocer cada referencia, cada autor, cada aria que Julián mencionaba, a menudo añadiendo detalles que denotaban una sensibilidad exquisita y un conocimiento profundo. Hablaban de arte, de música, de libros, pero pronto, casi sin darse cuenta, empezaron a compartir fragmentos más personales de sus vidas. Ella, con una vulnerabilidad calculada, hablaba de su propia soledad en la hermosa pero a veces indiferente Florencia, de sus dificultades para gestionar el legado artístico de su difunto marido. Julián, por primera vez en años, sintió que alguien comprendía la textura de su propia melancolía. Los mensajes se volvieron diarios, esperados con una ansiedad casi infantil. El pitido del ordenador anunciando un nuevo correo de Sofía era el punto culminante de su jornada. Julián releía sus palabras, buscando dobles sentidos, deleitándose en la conexión intelectual que crecía entre ellos. Sofía empezó a enviarle fotos. Ella, una mujer atractiva de porte elegante, sonriendo discretamente en la Galería Uffizi, apoyada en la barandilla del Ponte Vecchio con la luz del atardecer dorando su cabello, o incluso una más íntima, en un estudio con un violonchelo apoyado a su lado. Eran imágenes robadas, claro, pero Julián no lo sabía. Veía en ellas la confirmación de la mujer culta y sensible que le describían sus correos. Comenzó a idealizarla, a construir en su mente una imagen perfecta, un bálsamo para su corazón solitario. Hablaban vagamente de encontrarse.
Quizás en primavera, Julián, escribía ella, cuando la Toscana esté en flor y Salamanca recupere su bullicio estudiantil. Sería maravilloso pasear contigo por esa plaza mayor que describes con tanta pasión. Él se aferraba a esa promesa difusa como un náufrago a una tabla. La idea de compartir sus paseos, sus cafés, sus silencios cómplices con alguien como Sofía le devolvió una ilusión que creía perdida para siempre. Fue entonces, cuando la confianza parecía sólidamente establecida, cuando el vínculo emocional era fuerte, que Sofía introdujo la primera nota discordante, envuelta, como siempre, en elegancia y aparente pesar. Querido Julián, qué vergüenza tener que molestarte con algo tan trivial. Pero mi tarjeta ha sido bloqueada temporalmente aquí en Roma. Un error del banco, supongo. Estoy en un pequeño apuro para pagar un taxi al consulado y resolverlo. Sería una indiscreción terrible pedirte una pequeña ayuda, algo insignificante. ¿50 € quizás? Te lo devolvería en cuanto solucionase este engorro. Julián sintió una punzada de extrañeza. ¿Pedir dinero así, tan pronto? Pero la desechó casi al instante. Era una cantidad pequeña. Ella parecía tan avergonzada. Sería mezquino negarse, una falta de confianza imperdonable hacia esa mujer que había iluminado sus días grises. Accedió, buscando en Internet la forma más rápida de enviar esa suma a Italia. Sofía respondió con un torrente de gratitud y afecto, asegurándole que era un gesto que jamás olvidaría, que demostraba su nobleza de espíritu. Julián se sintió bien, útil, caballeroso. No imaginaba que acababa de abrir una puerta que sería muy difícil volver a cerrar. Current Part Characters 34 o 38. Total Characters 620. La pequeña ayuda inicial fue seguida, semanas después, por otra petición, esta vez más elaborada. Sofía le contó con dramatismo contenido un problema inesperado con la herencia artística de su difunto marido, unas pinturas de cierto valor que estaban en depósito en una galería poco escrupulosa en Nápoles. Necesitaba urgentemente pagar a un abogado local para evitar que las malvendieran o se perdieran en turbios manejos burocráticos. La cantidad era mayor, 1.500 €. Esta vez, la alarma interna de Julián sonó con más fuerza. 1.500 € no era una suma trivial, era una parte considerable de sus ahorros. Su mente racional, esa que había diseccionado textos complejos durante décadas, le susurró preguntas incómodas. ¿No tenía ella recursos propios? ¿No podía pedir ayuda a familiares o amigos en Italia? ¿Por qué recurría a él, a quien solo conocía virtualmente? Expresó sus dudas con delicadeza, intentando no ofenderla. La respuesta de Sofía fue una obra maestra de manipulación emocional. No hubo reproches directos, sino una tristeza profunda, una decepción apenas velada. Comprendo tus dudas, Julián. Quizás fui ingenuo al pensar que nuestra conexión trascendía estas cuestiones materiales. Creí que éramos algo más que conocidos virtuales. Siento haberte puesto en esta situación incómoda. Olvídalo, por favor. Ya encontraré alguna manera, aunque signifique perder parte del legado de mi esposo. Lo importante es no enturbiar nuestra amistad. Y luego, el golpe maestro. Pensé que confiabas en mí, en nosotros, en la posibilidad de un futuro juntos que a veces me permito soñar. El corazón de Julián se encogió. La culpa lo invadió. ¿Cómo podía dudar de ella? ¿De la mujer que le había devuelto la esperanza? Estaba siendo un viejo cínico y desconfiado, incapaz de reconocer un gesto de ayuda genuina. El miedo a perderla, a volver al silencio plomizo de su soledad, fue más fuerte que la prudencia. La imagen de Sofía, vulnerable y decepcionada, borró cualquier atisbo de lógica. Fue al banco al día siguiente y realizó la transferencia. La gratitud de Sofía fue esta vez aún más efusiva, llena de promesas de un futuro radiante juntos, ahora que ese obstáculo estaba en vías de solución. A partir de ahí, las peticiones se volvieron más frecuentes, siempre ligadas a nuevas complicaciones con la herencia, problemas con galeristas corruptos, tasas imprevistas, o incluso un repentino y vago problema de salud que requería una consulta privada urgente, porque el sistema público italiano era desesperadamente lento. Cada petición iba acompañada de una dosis mayor de presión emocional, de sueños compartidos sobre su vida juntos en Salamanca, de descripciones vívidas de paseos por el huerto de Calixto y Melibea, de escenas íntimas a la luz de las velas. Julián empezó a mentir. Primero a sí mismo, justificando cada desembolso como una inversión en su futura felicidad. Luego a Clara. En sus llamadas, su sobrina notaba su voz extraña, su nerviosismo al hablar de dinero. «¿Estás seguro de que todo va bien, tío? Te noto.
No sé, preocupado. ¿Sabes que si necesitas algo? Julián la interrumpía con evasivas, con una falsa jovialidad que no engañaba a nadie. Tonterías, hija, cosas de la edad. Estoy perfectamente. Un poco cansado, quizás. Sentía vergüenza de su propia debilidad, de la dependencia que había desarrollado hacia una mujer a la que nunca había visto, cuya voz nunca había escuchado más allá de las palabras escritas en la pantalla. Se aisló aún más. Los paseos se acortaron. Los libros se acumulaban sin leer. Pasaba horas conectado, esperando el siguiente mensaje de Sofía, la siguiente dosis de ilusión mezclada con angustia. Vendió unas pocas acciones que le quedaban de su época de profesor, un pequeño fondo que guardaba para imprevistos. Los imprevistos ahora tenían nombre de mujer y vivían supuestamente en Florencia. La promesa del encuentro en Salamanca se mantenía, pero siempre había un último escollo que superar, una última cantidad necesaria para liberar definitivamente el camino hacia su felicidad compartida. Julián se sentía atrapado en una red invisible, tejida con hilos de esperanza y necesidad. La estocada final llegó una tarde gris de noviembre. Un mensaje urgente de Sofía, más largo y apasionado que de costumbre. Amor mío, Julián, estamos tan cerca. Solo una última cosa nos separa de nuestro sueño. El abogado napolitano necesita un último pago para cerrar definitivamente el caso de la herencia y liberar todos los fondos. Son 5.000 euros. Sé que es mucho, muchísimo. Me siento horrible pidiéndotelo, pero es la llave final que abrirá la puerta a nuestra vida juntos. Con esto podré por fin comprar mi billete a Salamanca, dejar atrás esta pesadilla italiana y reunirme contigo para siempre. Imagínanos, Julián, paseando por fin bajo los soportales de la Plaza Mayor, sin sombras, sin preocupaciones. La petición era desorbitada. 5.000 euros. Era prácticamente todo lo que le quedaba en su cuenta corriente, sus últimos ahorros tras las ventas anteriores. La alarma en su cabeza sonó esta vez como una sirena ensordecedora. Era una locura, una completa locura. Pero la prosa de Sofía era experta, hipnótica. Continuaba con una mezcla de victimismo y ultimátum velado. Si no puedes, si no confías en mí ahora, después de todo lo que hemos compartido, lo entenderé. Quizás nuestro sueño era solo eso, un sueño imposible. Quizás no estamos destinados a estar juntos. Pero si me ayudas, te juro que cada céntimo habrá valido la pena. Seremos felices, Julián, te lo prometo. Julián pasó la noche en vela, debatiéndose. Releyó mensajes antiguos, buscando pruebas de la sinceridad de Sofía, pero también, casi inconscientemente, buscando inconsistencias. Recordó una conversación sobre música en la que ella había confundido a Händel con Bach, de una manera extraña para alguien supuestamente tan versada. Recordó cómo evitaba siempre las videollamadas, alegando problemas técnicos o mala conexión. Las señales estaban ahí, siempre lo habían estado, pero él las había ignorado, cegado por la necesidad desesperada de creer. Su orgullo luchaba contra su soledad, su inteligencia contra su corazón hambriento de afecto. ¿Y si era verdad? ¿Y si realmente solo faltaba ese último empujón para alcanzar la felicidad? Podría soportar volver a la nada, al silencio, sabiendo que quizás había dejado escapar su última oportunidad por cobardía, por desconfianza. El miedo a la soledad era un abismo más profundo y aterrador que el miedo a ser estafado. A la mañana siguiente, con ojeras marcadas y un temblor en las manos que no lograba controlar, se vistió con su mejor chaqueta, como si fuera una cita importante. Caminó hacia el banco bajo una llovizna fina y persistente, tan gris como su ánimo. En la cola observó a una pareja de ancianos que esperaban cogidos de la mano, compartiendo una sonrisa cómplice. Sintió una punzada de envidia y de tristeza infinita. Eso era lo que él anhelaba. Eso era lo que Sofía le prometía. Llegó su turno. Se acercó a la ventanilla, el corazón latiéndole con fuerza en la garganta. Pidió realizar una transferencia internacional. La empleada, una mujer joven de mirada eficiente, le pidió los datos. Mientras Julián buscaba el número de cuenta que Sofía le había enviado, una cuenta en un país del este de Europa, no en Italia, otra señal que había decidido ignorar, la empleada le miró con una expresión que mezclaba profesionalidad y una sombra de preocupación. ¿Está seguro, señor Martínez? Es una cantidad importante. ¿Conoce bien al destinatario? La pregunta, hecha con amabilidad, pero con un trasfondo de advertencia, resonó en la mente de Julián. Por un instante dudó. La imagen de la pareja de ancianos, la confusión de Händel y Bach, la cuenta en el este de Europa, todo se agolpó en su cabeza.
Tuvo el impulso de dar media vuelta, de decir que lo había pensado mejor. Pero entonces recordó las palabras de Sofía. Si no confías en mí ahora... El miedo a perderla, a quedarse definitivamente solo, ganó la batalla. Sí, estoy seguro, dijo, con una voz que sonó más firme de lo que se sentía. Es para ayudar a una buena amiga. La empleada asintió, tecleó los datos y le pasó el resguardo para firmar. La mano de Julián temblaba ligeramente al estampar su nombre. Sintió un frío recorrerle la espalda. Salió del banco aturdido, como un autómata. En cuanto llegó a la calle, sacó el móvil y envió un mensaje a Sofía, un mensaje que intentaba sonar triunfal. Hecho, mi vida. El último obstáculo ha caído. Te espero en Salamanca, por fin. La respuesta que él esperaba, ansiosa e inmediata, llena de alegría y planes concretos, nunca llegó. Las horas pasaron, lentas, angustiosas. El doble tic azul de WhatsApp que indicaba que el mensaje había sido leído apareció, pero no hubo contestación. Julián actualizaba el chat compulsivamente, el estómago encogido en un nudo de ansiedad. Intentó llamar al número italiano que Sofía le había dado meses atrás, un número que siempre comunicaba o daba un mensaje de error. Esta vez, ni siquiera eso. El número marcado no existe. Volvió al foro de música barroca donde todo había comenzado. Buscó el perfil de Anima Errante. Había desaparecido, como si nunca hubiera existido. La verdad le golpeó entonces con la fuerza de un tren de mercancías. No fue una realización gradual, sino un derrumbe súbito, brutal. Cada palabra de afecto, cada confidencia, cada promesa, cada foto, todo era mentira. Una construcción elaborada, paciente, diseñada para robarle no solo su dinero, sino también su esperanza, su última ilusión. Se sintió desnudo, estúpido, increíblemente viejo y vulnerable. Los días siguientes fueron un descenso a los infiernos de la vergüenza y el autorreproche. Se encerró en su apartamento, incapaz de afrontar la luz del día, la mirada de la gente. La piedra dorada de Salamanca, que siempre le había parecido un símbolo de permanencia y belleza, ahora le resultaba opresiva, un testigo mudo de su necedad. Releía los mensajes intercambiados con Sofía, torturándose con cada señal de alerta que había ignorado, con cada palabra de cariño que ahora sonaba a burla cruel. ¿Cómo pudo él, Julián Martínez, el profesor, el hombre culto, caer en una trampa tan burda? El orgullo herido dolía casi tanto como el corazón roto y la cuenta bancaria vacía. El silencio volvió a adueñarse del piso, pero ahora era un silencio diferente, más pesado, cargado de humillación. No probó bocado, apenas dormía. La idea de contárselo a Clara le resultaba insoportable. ¿Cómo admitir que había sido tan crédulo, tan patéticamente necesitado de afecto como para dejarse engañar de esa manera? Pero el aislamiento autoimpuesto se estaba volviendo tóxico. Necesitaba hablar, sacar el veneno que lo consumía por dentro. Tras una semana de agonía silenciosa, marcó el número de su sobrina. Cuando Clara respondió, Julián apenas pudo articular palabra. Su voz, normalmente firme y bien modulada, era un hilo tembloroso. «Clara», hizo y se quebró. Al otro lado de la línea, Clara percibió la angustia profunda en la voz de su tío. «Tío, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¡Me estás asustando!» «Creo», balbuceó Julián, las lágrimas corriendo por sus mejillas por primera vez desde la muerte de Elena. «Creo que he cometido una estupidez terrible, Clara. Una estupidez imperdonable». Y entonces las palabras empezaron a brotar, torpemente al principio, luego en un torrente de confesión amarga. Le contó todo. Sofía, la conexión intelectual, las fotos, las promesas, las peticiones de dinero, la última transferencia, la desaparición. No omitió nada, ni siquiera los detalles más humillantes de su propia ceguera voluntaria. Esperaba reproches, quizás incluso enfado. Pero Clara escuchó en silencio, con una paciencia infinita. Cuando Julián terminó, exhausto y vacío, solo se oyó la respiración de Clara al otro lado. Luego, su voz, suave pero firme, sin una onza de juicio. «Ay, tío, cuánto lo siento. Cuánto siento que hayas tenido que pasar por esto». No hubo un te lo dije, no hubo recriminaciones, solo compasión. «No es culpa tuya, tío. Esa gente son profesionales. Saben cómo hacerlo, cómo aprovecharse de la soledad de las personas buenas». Las palabras de Clara, su apoyo inesperado y sin fisuras, fueron como un bálsamo en la herida abierta de Julián. Por primera vez en muchos días, sintió un pequeño alivio, la sensación de no estar completamente solo en su naufragio. Clara insistió en viajar a Salamanca ese mismo fin de semana. «No puedes estar solo ahora, tío. Voy para allá».
Julián intentó disuadirla, avergonzado de que lo viera en ese estado, pero Clara fue inflexible. Su llegada fue discreta, sin aspavientos. No lo atosigó a preguntas. Simplemente estuvo allí. Le preparó una comida caliente que él apenas probó, ordenó un poco el salón que él había descuidado y se sentó a su lado en silencio mientras él miraba por la ventana con la vista perdida. Por la tarde, le propuso ir juntos a la comisaría. «Sé que probablemente no sirva de mucho para recuperar el dinero, tío», dijo con su pragmatismo habitual, «pero hay que denunciarlo. Por si sirve para evitar que le pase a otros, y para que tú sientas que has hecho algo, que no te has quedado de brazos cruzados». Julián asintió sin convicción. La idea de relatar su historia a un desconocido, a un policía, le resultaba humillante. Pero Clara tenía razón. Fueron a la comisaría de la Policía Nacional en la calle Jardines. El agente que les atendió fue correcto, profesional, pero en su mirada Julián creyó percibir la misma mezcla de compasión y ligera incredulidad que tanto temía. Tomó nota de los detalles. El alias Sofía Rossi, el foro online, las cantidades transferidas, la cuenta bancaria en el extranjero. Les explicó, con tacto, que esas estafas eran muy difíciles de rastrear, que los delincuentes operaban desde países sin convenios de extradición, utilizando identidades falsas y redes complejas para blanquear el dinero. Las posibilidades de recuperar algo eran prácticamente nulas. Salieron de la comisaría con una copia de la denuncia en la mano y una sensación de impotencia aún mayor. Sin embargo, el simple hecho de haber dado ese paso, de haber formalizado el engaño, tuvo un efecto extrañamente liberador en Julián. Era como cerrar oficialmente un capítulo doloroso, aunque la herida siguiera abierta. Clara se quedó con él unos días más. Respetó sus silencios, pero también le animó suavemente a retomar pequeñas rutinas. Un paseo corto por los alrededores de la catedral, un café en una terraza tranquila, escuchar juntos un disco de Falla. No hablaron mucho más de Sofía, pero su presencia constante y tranquila era un apoyo fundamental. Antes de volver a Madrid, le hizo prometer que la llamaría todos los días, aunque solo fuera para decir hola, y que aceptaría su ayuda si la necesitaba para organizar sus finanzas o cualquier otra cosa. Los meses siguientes fueron una lenta y difícil convalecencia emocional. Julián retomó sus paseos, sus lecturas, pero algo se había roto en él. La confianza en los demás y sobre todo en sí mismo estaba profundamente dañada. Miraba con suspicacia las pantallas, los perfiles anónimos de Internet. La red, que antes le parecía una ventana a un mundo de conocimiento y conexión, ahora se le antojaba un lugar lleno de trampas y depredadores invisibles. A veces, sentado en un banco de la Plaza Mayor, observando el ir y venir de turistas y estudiantes, la imagen de Sofía volvía a su mente. Ya no con la ilusión del principio, ni siquiera con la rabia de la traición, sino con una tristeza profunda y resignada. Se preguntaba quién sería realmente, qué vida llevaría esa persona capaz de jugar con los sentimientos de un viejo solitario de una forma tan cruel, pero sabía que nunca obtendría respuestas. Current Part Characters 3899, Total Characters 23009. Un día, mientras ordenaba papeles viejos, encontró una carpeta con cartas antiguas de Elena. Cartas de cuando eran jóvenes, llenas de planes, de amor, de esa complicidad que él había buscado desesperadamente en Sofía. Las releyó con lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran lágrimas de autocompasión, sino de nostalgia por algo real y hermoso que había tenido y perdido. Comparar la autenticidad de aquellas palabras escritas con tinta sobre papel amarillento con la falsedad calculada de los correos electrónicos de Sofía fue doloroso, pero también clarificador. Elena era el amor verdadero, la conexión genuina. Sofía había sido un espejismo, un fantasma creado por su propia necesidad. Empezó a hablar más a menudo con Clara, aceptando sus llamadas con más naturalidad, compartiendo pequeñas anécdotas de su día a día. Incluso se atrevió a contarle a ella, con humor amargo, algunos de los detalles más absurdos de las mentiras de Sofía, que ahora, con la distancia, le parecían casi cómicos en su inverosimilitud. Reírse de su propia desgracia, aunque fuera una risa teñida de tristeza, era un signo de que empezaba a sanar. Clara le propuso apuntarse a un club de lectura en la biblioteca pública de la Casa de las Conchas. Al principio, Julián se resistió. La idea de socializar, de exponerse de nuevo, le daba pereza y cierto temor. Pero Clara insistió, argumentando que necesitaba salir, conocer gente nueva, de carne y hueso.
finalmente cedió. El club de lectura resultó ser una experiencia más agradable de lo que esperaba. Un grupo pequeño de personas de distintas edades, unidas por el amor a los libros. Las conversaciones eran interesantes, a veces apasionadas, pero siempre respetuosas. Nadie le preguntó por su vida personal, más allá de lo estrictamente necesario. Encontró allí un espacio seguro donde compartir su pasión por la literatura sin las complejidades emocionales que tanto le habían dañado. No buscaba amistad íntima, ni mucho menos romance. Buscaba simplemente conexión humana, real, tangible. Una tarde, al salir del club de lectura, mientras caminaba bajo los soportales de la Rúa Mayor, vio su reflejo en el escaparate de una librería. Vio a un hombre mayor, de pelo cano y caminar algo lento, pero con la espalda un poco más erguida que meses atrás. Las arrugas de su rostro seguían allí, marcadas por el tiempo y el dolor reciente, pero sus ojos azules ya no tenían esa opacidad desesperada. Había una nueva cautela en su mirada, sí, una desconfianza aprendida a un alto precio, pero también un atisbo de serenidad, de aceptación. La herida de la estafa seguiría ahí, como una cicatriz invisible que a veces picaría con los cambios de tiempo o al recordar un detalle concreto. El dinero perdido nunca volvería, pero Julián había sobrevivido. Había enfrentado la verdad, por dolorosa que fuera. Había aceptado la ayuda de quien le quería de verdad. Había empezado, paso a paso, a reconstruir su vida, no sobre las arenas movedizas de una ilusión virtual, sino sobre la piedra firme, aunque a veces fría, de la realidad. Se detuvo frente a la fachada plateresca de la universidad. Contempló los detalles intrincados, la famosa rana escondida que tantos turistas buscaban con ahínco. Pensó en la ironía de haber sido él, un hombre dedicado toda su vida al estudio, al análisis crítico, quien había caído víctima de un engaño tan elemental en su esencia. Pero la vida, a veces, da lecciones inesperadas en los lugares más insospechados. Quizás la lección más dura no había sido sobre la maldad ajena, sino sobre su propia fragilidad, sobre esa necesidad universal de conexión que puede volvernos ciegos, incluso a las mentes más preclaras. Sacó de su bolsillo un pequeño libro de poemas de Unamuno, otro viejo amigo de sus años salmantinos. Lo abrió al azar y leyó en voz baja, solo para sí mismo. «Méteme, Padre eterno, en tu pecho, misterioso hogar, dormiré allí, pues vengo deshecho del duro bregar». Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero esta vez no era de desesperación. Era una lágrima de cansancio. Sí, pero también de una extraña paz encontrada en la aceptación. Siguió caminando, más despacio, hacia su casa, hacia el silencio que ahora intentaba llenar no con fantasmas virtuales, sino con la compañía silenciosa de sus libros y el recuerdo agridulce pero real de Elena. Sabía que la soledad seguiría siendo su compañera, pero ya no permitiría que le dictara sus decisiones ni le empujara a buscar consuelo en sombras digitales. Había aprendido, de la forma más amarga, que la única conexión que realmente importa es la que se construye sobre la verdad, por imperfecta que sea. Current Path Characters, 491 total characters, 2008.000. El otoño dio paso al invierno, y Salamanca se vistió con la luz fría y nítida de la meseta. Julián continuó con su rutina, ahora un poco menos gris. Las visitas al club de lectura se volvieron un punto fijo en su semana, una pequeña ventana de interacción social que apreciaba sinceramente. Había entablado una conversación cordial con una bibliotecaria jubilada, Carmen, una mujer sensata y de humor tranquilo, con la que compartía el gusto por la novela histórica. No había ninguna intención romántica por ninguna de las partes, solo el placer de una charla amable sobre libros y sobre la vida en la ciudad. Las llamadas con Clara eran ahora más frecuentes y relajadas. Hablaban de libros, de las noticias, de los pequeños acontecimientos de sus vidas. Julián ya no sentía la necesidad de ocultarle nada, y Clara había aprendido a ofrecerle su apoyo sin invadir su espacio. Un equilibrio delicado, construido sobre la confianza recuperada. Un día, revisando su correo electrónico, una tarea que todavía le producía una ligera ansiedad, vio un mensaje con un asunto extraño, lleno de caracteres sin sentido. El remitente era desconocido. Su primer impulso fue borrarlo inmediatamente, catalogarlo como spam, como un intento más de esos depredadores invisibles que acechaban en la red. Pero algo en la estructura del remitente le recordó vagamente a las direcciones que usaba Sofía, siempre cambiantes, siempre anónimas. La curiosidad de esa vieja compañera peligrosa le picó. ¿Y si era ella?
intentando contactarle de nuevo. ¿Con qué propósito? ¿Más mentiras? ¿O quizás en un arranque improbable de remordimiento una disculpa? Abrió el correo con manos temblorosas. No era de Sofía. Era un correo genérico, mal traducido, ofreciéndole una oportunidad de inversión increíblemente rentable en criptomonedas, prometiendo riquezas rápidas con un riesgo mínimo. Una estafa obvia, burda, casi insultante en su falta de sofisticación comparada con la tela de araña que Sofía había tejido a su alrededor. Julián lo miró durante unos segundos. Luego una sonrisa amarga, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Era el mismo tipo de engaño, la misma apelación a la codicia o a la necesidad, pero ahora él podía verlo con claridad. La venda había caído definitivamente.